tardes, queridos hermanos de Avivamiento. Me toca a mí compartir con ustedes la palabra de Dios a través de esta cápsula. He dado el título a esta cápsula del crecimiento espiritual, no es opcional. El crecimiento es fundamental, es parte fundamental de la experiencia de todo ser vivo. Los que somos padres nos hemos deleitado al ver nacer a nuestros hijos. Ese pedacito de gente tan frágil y hermoso que nos llena de felicidad. El solo recuerdo de verlos crecer llena de ternura nuestro corazón. Damos por sentado que todo niño recién nacido debe crecer. Los laboratorios farmacéuticos aprovechan el deseo de los padres de ver crecer a sus hijos y producen todo tipo de vitaminas para celebrar o motivar el crecimiento. Es que sencillamente no se puede concebir que un ser vivo no crezca. Pues bien, en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. El Hijo de Dios es un ser vivo, espiritualmente hablando, además de físicamente hablando, por supuesto. Es natural que, por tanto, este recién nacido espiritual también experimente un proceso de crecimiento espiritual. Si este crecimiento espiritual está ausente, algo está pasando en ese ser espiritual. Ambos, el crecimiento físico y el crecimiento espiritual, van de la mano. Ahora bien, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no es opcional. Consideramos, por tanto, el mandato a crecer. Para eso, permítanme leerle Pedro 3, 17, 18, donde dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos de no ser arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el final de la eternidad. Amén. En lugar de caer de su firmeza, los creyentes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Significa que todo creyente deba crecer paulatinamente. En este tiempo presente, en voz activa y modo imperativo. Esto significa que todo creyente está en la obligación de crecer en todo momento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta es entonces, si usted es un hijo de Dios, ¿está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Si no lo está haciendo, está en desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. Por esto, ¿qué significa la palabra crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues tiene que ver con hacer un uso eficaz de todo lo que nos ha dado Dios por gracia en Cristo Jesús. Dios no nos ha dado solamente salvación o la entrada al cielo. Juntamente con eso, Dios nos ha dado cantidad de otras cosas que si no las aprovechamos, las estaremos desperdiciando. Dios nos ha dado, solo para citar un ejemplo, poder sobre el pecado. Si no aprovechamos esta obra de la gracia de Dios, nuestra vida puede llegar a estar muy comprometida en el pecado. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene también que ver con llevar una relación íntima con Jesucristo, a planos cada vez más altos. Conozco hoy a Jesucristo más de lo que lo conocí ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Si mi conocimiento de Él es mínimo y no se incrementa en el transcurso del tiempo, no estoy creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que crecer espiritualmente es un mandato y no una opción. En segundo lugar, consideramos la meta del crecimiento. Todo proceso de crecimiento tiene su meta. Las plantas crecen hasta producir su fruto. Entonces decimos que esa planta ha llegado a la madurez. La vida auténticamente cristiana también tiene una meta, su estado de madurez. El apóstol Pablo lo puso en magistrales palabras en Gálatas 4:19, donde dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta dónde debo crecer espiritualmente? ¿Cuál es la meta de mi crecimiento espiritual? Pues hasta que Cristo sea formado en mí. El apóstol Pablo padecía intensamente tratando de llevar a otros a esta maravillosa meta.
Pero, ¿qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Es un concepto hermoso. Significa semejanza a Cristo. Significa que Cristo se vea en mí. Significa que cuando otros me ven, vean a Cristo en mí. Otra gran pregunta. Cuando Cristo ve a la gente en mí, mi propósito en la vida auténticamente cristiana debería ser que yo piense como Cristo, hable como Cristo, viva como Cristo, que ame lo que Cristo ama y que odie el pecado como Cristo lo odiaba. Es una meta elevada, pero hacia eso debo canalizar todo mi esfuerzo mientras vivo en este mundo. Pero si mi vida está caracterizada por la ira violenta, la preocupación, el vocabulario soez, el chisme, el orgullo, la inmoralidad y cualquier otro tipo de mal, pues la gente no verá en Cristo en mí. ¿Qué es lo que la gente está viendo en usted? Quiera Dios que lo que está viendo sea a un Cristo en pequeño. Oramos para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Esa es la meta, mis hermanos. Por último, consideraremos la manera de crecer. La palabra de Dios es clara cuando afirma que el crecimiento viene de Dios, hablando a un grupo de creyentes que estaban muy ocupados en levantar su propia bandera partidista. Pablo les dirigió las palabras que aparecen en Primera de Corintios 3, 4, 7, donde dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es pues Apolos? Servidores en medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el hombre Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El hombre, por más ilustre que sea, no puede jactarse de producir crecimiento. El crecimiento viene de Dios. Pero para que esto se produzca, el hombre tiene que asirse firmemente a la cabeza, que es Cristo. Note lo que dice Colosenses 12, 18, 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose a las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que ha dado Dios. Para crecer en el crecimiento que da Dios, es necesario asirse a la cabeza, que es Cristo. Otra gran pregunta sería: ¿cómo puedo asirme a la cabeza, que es Cristo? La respuesta es triple. Por un lado, atesorando la palabra de Dios en el corazón. La Biblia es el espíritu del hombre. La Biblia es al espíritu del hombre como la comida lo es al cuerpo del hombre. Observe lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Es el alimento que necesitan los niños recién nacidos espiritualmente para crecer hacia la meta de manifestar a Cristo en sus vidas. ¿Está usted alimentándose de una leche espiritual no adulterada? No estoy hablando de esa lectura rápida y sin mayor atención que muchos de nosotros solemos practicar de costumbre, acostumbradamente. No, para crecer hacia la meta de manifestar a Cristo en nuestras vidas, debemos de invertir tiempo diariamente en la palabra de Dios. No piense que logrará crecer en una vida cristiana si no lo hace así. Nos asimos a la cabeza, que es Cristo, atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Finalmente, nos asimos a la cabeza de Cristo por medio de poner en práctica lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Dice Efesios 4:15: sí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Seguir la verdad en amor significa practicar lo que Dios dice en su palabra. Según lo que dice el texto recientemente leído, esto redundará en crecimiento en la cabeza, que es Cristo. En conclusión, hermanos, la vida auténticamente cristiana está caracterizada por el crecimiento espiritual. ¿Está usted creciendo espiritualmente? Si no lo está, entonces usted no está en el camino de una vida auténticamente cristiana.
Alimentémonos de una leche no adulterada, de la palabra diariamente y tengamos comunión con aquel que nos ha dado todo, Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por este tiempo. Ha sido una bendición para mí. Dios les bendiga.